Un espíritu nos confesó un delito por medio de la Ouija. Hola Pepe, tengo algunos meses siguiéndote y me animé a escribirte una historia que me contaron hace algunos años. Esto que me contaron es una experiencia que vivieron miembros de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria número 2 en Monterrey durante los años 80. Era un grupo de 12 estudiantes que solían reunirse en un aula asignada para llevar a cabo sus labores como mesa directiva. En una tarde, uno de ellos llegó con la novedad de que su prima había dejado una tabla Ouija en su casa. Al principio tenían sus dudas sobre jugar con ella, pero después de insistir mucho, acordaron hacerlo al finalizar sus clases. Todos llegaron puntualmente a la cita y encontraron el escritorio preparado. Entre risas y nervios, decidieron quién sería el encargado de manejarla y hasta prepararon un lugar donde anotar las posibles respuestas. Lo primero que preguntaron fue si había alguien dispuesto a responderles, y la respuesta fue sí. Preguntaron cómo se llamaba y obtuvieron un nombre, Juan. Así comenzó su primera sesión con la Ouija, con preguntas simples y respuestas breves. Al terminar el juego, muchos de ellos sospecharon que su amigo había hecho trampa y movía el triángulo, pero él les aseguró que no, que lo que respondió era real. Dejaron la Ouija en un casillero y se marcharon. Me cuentan que hubo comentarios de algunos de ellos acerca de querer hacer preguntas más difíciles a la tabla. Ya estaban planeando su próxima sesión, ya que la emoción de volver a jugar se apoderó de ellos. En la siguiente tarde se reunieron de nuevo, saltándose su última clase debido a las ansias que tenían de hacer preguntas. En esta ocasión preguntaron cosas personales sobre cada uno de ellos. Con gran sorpresa y miedo, todas las respuestas fueron correctas. Luego comenzaron con una serie de preguntas más personales, dirigidas al supuesto espíritu al que habían invocado. Este les contó que lo habían desvivido y que no podía irse porque esperaba a su familia. De repente, el espíritu de Juan les pidió que fueran a una casa en particular, ubicada en la calle Benítez número 602, justo enfrente de la Prepa 2. En ese momento se miraron unos a otros, pues la curiosidad por saber más fue tal que aceptaron ir. Todos se dirigieron al lugar mencionado, una casa deshabitada con una gran barda de piedra. La reja estaba abierta, pero había unas escaleras que llevaban a la parte trasera de la casa, al sótano. Era precisamente ahí donde el espíritu los había citado. Buscaron un lugar para acomodarse y continuaron con la invocación. Le preguntaron si podía darles detalles sobre cómo lo habían desvivido, y les respondió que había sido su primo quien lo había hecho, pero que su familia no lo sabía. Esta respuesta inquietó un poco a los jóvenes, pero no querían dejar de hacer preguntas. Querían saber por qué los había llevado a esa casa. Al hacerle esta pregunta a la tabla, les dijo que faltaban 3 amigos por llegar, pero que no lo harían porque acababan de chocar, justo a 3 cuadras antes de llegar. Todos salieron corriendo de la casa en busca del supuesto accidente que habían sufrido sus amigos. Se sorprendieron al ver que la Ouija les había dicho la verdad, ya que sus compañeros habían tenido un percance exactamente donde se les indicó. Afortunadamente, no resultó ser grave, solo fueron algunos golpes leves. Decidieron ayudar a sus amigos y no regresar a la casa donde jugaron con la tabla, y acordaron hacerlo hasta el día lunes. Una de las chicas del grupo se llevó la Ouija, despidiéndose de todos y acordando jugar nuevamente en la casa que el espíritu les había indicado. No imaginaban lo que el espíritu les tenía preparado. Durante el fin de semana todos estaban inquietos y no podían explicarse el por qué. Una de las chicas del grupo mencionó que algunos de sus compañeros insistían en ir a la casa el domingo por la tarde, pero como algunos tenían compromisos familiares, solo 4 de ellos fueron. A las 7 de la tarde llegaron puntualmente a la cita. Entraron a la casa con linternas, pensando que sería más emocionante jugar en la oscuridad. Prepararon todo y comenzaron a invocar al espíritu de Juan. De repente, las luces de las linternas comenzaron a fallar, lo que los puso nerviosos, pero continuaron. Finalmente, lograron establecer contacto, aunque les costaba concentrarse debido al miedo y nerviosismo. Decidieron dar por terminada la sesión, pero de pronto escucharon gritos provenientes de adentro de la casa. Se quedaron en silencio y sin moverse. La chica que estaba manejando la tabla esa vez se desvaneció en la habitación. Asustados y sin saber qué hacer, intentaron ayudar a la chica a despertar,
Los gritos cesaron y lo único en lo que podían pensar era en abandonar la casa de inmediato. Con pasos lentos lograron salir sin problemas. Preguntaron a la chica cómo se sentía y ella dijo que no recordaba el momento en que se sintió mal, así que la llevaron de vuelta a su hogar. Al día siguiente, asustados, les contaron a sus otros compañeros lo sucedido la noche anterior. Algunos de ellos se enojaron, mientras otros guardaron silencio. Después de discutir, llegaron a un acuerdo de que lo que estaban haciendo era responsabilidad de todos, y esa tarde le preguntarían al espíritu sobre lo sucedido. Todos se dirigieron nuevamente a la casa, pero esta vez acompañados por la hermana de Patty. Una vez en la casa, sintieron mucho viento que no dejaba de soplar. Habían llevado velas debido a los problemas que habían tenido con las linternas, pero el viento no les permitía encenderlas. Comenzaron la sesión con la poca luz que quedaba del atardecer. Invocaron el espíritu de Juan y le preguntaron por qué su compañera se había sentido mal. Él les contestó que al no estar todos reunidos, otros espíritus querían hacer contacto y buscaban a personas vulnerables para entrar en ellas. Por un momento todos se miraron, como preguntándose si querían seguir con el juego, pero nadie dijo nada. Todos intuían lo que pensaban los demás. Continuaron con la sesión, preguntando a Juan sobre quién lo había desvivido. De repente, el triángulo se movió más lento y la chica que estaba tomando nota se acercó, ya que no podía distinguir lo que decía. Juan les respondió que ya no estaba ahí. Entonces ellos preguntaron quién era el que hablaba, y el triángulo comenzó a moverse rápidamente, contestando letra por letra de forma muy marcada: «Yo soy un demonio». Sin permitir que la tabla terminara de escribir, salieron del lugar lo más rápido que pudieron. Uno de ellos tropezó en las escaleras del sótano, lastimándose un tobillo. Ayudaron a su amigo a salir y abandonaron la ouija en la casa. Regresando de inmediato a la prepa 2, todos hablaron sobre lo sucedido, acordando no volver a jugar con la ouija ni regresar a la casa. Decidieron dejar el tema atrás y así transcurrieron 2 semanas sin que nadie mencionara nada. Sin embargo, de repente la ouija apareció nuevamente en el escritorio del cubículo, dejando a todos preguntándose quién la había llevado de vuelta a la prepa. Todos negaron haber sido ellos, sin poder explicarlo. Decidieron dejarla atrás de un locker, aún asustados. 2 días después, uno de los estudiantes comenzó a hablar de la ouija de nuevo, convenciendo al resto del grupo a jugar una vez más. Decidieron seguir jugando, pero evitando hacer preguntas demasiado fuertes. Uno de los espíritus con los que se comunicaban les dijo que vivía cerca y los invitó a visitar su casa. Los chicos nuevamente cayeron en la trampa de la ouija y rápidamente anotaron la dirección que les dio. La casa estaba en el número 2012, en la calle Hidalgo. Sin pensarlo 2 veces, se dirigieron al lugar, sin saber que estaban a punto de vivir una pesadilla, de la cual pagarían las consecuencias. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que era una casa grande y abandonada. Parecía imposible entrar a la propiedad, pero recorrieron todo el contorno de la casa, en busca de alguna forma de ingresar. Llegaron a la parte trasera y encontraron un portón de 2 hojas blancas que daba a la lavandería. Estaba cerrado con un alambrón grueso que parecía imposible de abrir. Lo extraño era que se dieron cuenta de que estaba cerrado desde adentro de la casa. Algunos intentaron abrirlo, incluso el más fuerte de todos, pero no tuvieron éxito. Estaban a punto de rendirse cuando una compañera sugirió: ¿por qué no hacemos contacto con el espíritu aquí? Tal vez pueda decirnos cómo abrirlo o por dónde entrar. Se aseguraron de que nadie los viera y comenzaron a hacer los preparativos para conectarse. El espíritu les advirtió que no era seguro hacer la sesión en la calle y mencionó que Raúl era el indicado para abrir el portón. Pensaron que era una broma y todos se rieron de Raúl. Era el más delgado y bajito del grupo. La ouija no dijo nada más. Nerviosos, le indicaron a su amigo que intentara abrir el portón, como dijo el espíritu. Para su sorpresa, el alambrón cayó sin esfuerzo. Todos quedaron asombrados, pero contentos, y entraron emocionados a la parte trasera de la vivienda. Una vez adentro, se dirigieron hacia la lavandería e intentaron hacer contacto con el espíritu, para confirmar si ese era el lugar correcto para que les contara la historia. Sin embargo, el espíritu no respondía y comenzaron a desesperarse. Decidieron caminar hacia el interior de la residencia y encontraron una puerta abierta que conducía a la cocina. Intentaron contactarlo nuevamente sin recibir respuesta.
decidieron adentrarse más a la casa y llegaron a la sala, donde finalmente obtuvieron una respuesta positiva del espíritu. Les pidió que subieran al segundo piso, específicamente al baño principal, que era la primera puerta en la escalera. Siguiendo sus instrucciones, todos llegaron a esa habitación donde había una gran tina de baño. Algunos se sentaron en ella para estar más cómodos y comenzaron la sesión. El espíritu les reveló que solía vivir ahí con su familia. Tenía 2 hijos pequeños y una hermosa esposa, y les contó lo que sucedió el día de su muerte. Todos estaban callados, atentos al triángulo que se movía con gran agilidad. El espíritu continuó su relato, contando que aquel día había llegado a casa temprano para sorprender a su esposa e hijos. Entró sigilosamente, buscó a su esposa en su habitación, pero no la encontró. Luego buscó en el baño, y fue ahí donde la encontró. De repente, la ouija comenzó a moverse sin coherencia, deteniéndose un momento para advertirles que salieran de inmediato, ya que alguien estaba a punto de llegar a la casa. Sin pensarlo 2 veces, los jóvenes salieron corriendo de la residencia. Apenas habían cruzado la calle y subido a la camioneta en la que viajaban, vieron llegar varias patrullas al lugar, adentrándose para revisarlo. Los jóvenes, asustados pero emocionados por haber logrado escapar sin ser detenidos, se dirigieron a la Prepa 2 y acordaron que lo mejor sería esperar unos días antes de regresar al domicilio y hacer contacto nuevamente con el espíritu, que nunca había revelado su nombre. Pasaron 4 días y regresaron a la casa con más cautela, asegurándose de no ser vistos por los vecinos. Hicieron contacto con el espíritu, quien continuó su relato. Les contó que al entrar al cuarto de baño encontró a su esposa acompañada de la sirvienta, ambas recostadas dentro de la tina de baño. Su reacción fue de ira. Tomó un espejo del baño y golpeó a la sirvienta dejándola inconsciente. Luego se abalanzó sobre su esposa y la dejó con un fragmento del espejo. Después estranguló a la sirvienta con sus propias manos. En estado de shock, corrió a las habitaciones de sus hijos y los desvivió con sus propias manos. Luego buscó un arma en su escritorio y se desvivió. Todos escuchaban con atención lo que el espíritu les relataba, sin poder creer los hechos. Le preguntaron por qué los había contactado y si necesitaba algo de ellos. El espíritu respondió afirmativamente, pero no reveló más detalles en ese momento. Decidieron retirarse del lugar sin comentar nada entre ellos. Llegando a la prepa y finalmente compartiendo lo que el espíritu les había contado, todos estaban emocionados por la experiencia anterior y sacando sus propias conclusiones. Sin embargo, cuando fue el turno de una de las compañeras de comentar, no respondió. Al voltear a verla, se dieron cuenta de que sus grandes ojos verdes estaban en blanco, como si estuviera en trance. Todos se acercaron e intentaron que respondiera, pero de repente comenzó a hacer movimientos y ruidos extraños. Todos se asustaron y no sabían qué hacer. Finalmente, algunos de ellos decidieron buscar ayuda de un maestro de confianza que se encontraba cerca. Le contaron rápidamente lo que habían estado haciendo con la ouija, y el maestro les recomendó llevar a la chica a una iglesia para que un sacerdote los ayudara, y se ofreció a acompañarlos para asistir a la chica. Rápidamente se dirigieron a la iglesia de San Juan Bautista de la Salle, que estaba cerca de la prepa. El trayecto fue difícil, ya que la chica empezó a golpearlos y a retorcerse de manera extraña, hablando incoherencias con los ojos en blanco. Llegaron a la iglesia causando asombro y miedo entre los pocos feligreses presentes. Intentaron controlar a su compañera para poder acercarse al sacerdote, quien no se encontraba en el lugar, sino en las oficinas. Al percatarse del alboroto, el sacerdote se unió a ellos y les preguntó que qué sucedía. Uno de ellos les respondió que su amiga estaba poseída debido a que habían estado jugando a la ouija durante varias semanas. Sorprendido, el sacerdote se acercó a la chica y le tocó la frente, pero ésta los empujó y él cayó al suelo. El sacerdote les pidió que trasladaran a la chica a la parte trasera de la iglesia, donde intentaría ayudarla. Mencionó que iría a su oficina a buscar algunas cosas que necesitaría para ayudarla. Con mucho esfuerzo y valentía por parte de los compañeros y el maestro, lograron llegar al lugar indicado. El sacerdote regresó con una Biblia, un rosario y agua bendita, y le solicitó que la sujetaran firmemente, ya que realizaría unas oraciones para liberar el espíritu que se había apoderado de ella.
Después de varios minutos en los que el sacerdote rezaba en latín y rociaba agua bendita sobre la chica en repetidas ocasiones, ella se desvaneció en el suelo. El sacerdote indicó que no se le acercaran y que esperaran unos minutos a que se despertara por sí misma. Todos permanecieron en completo silencio. 20 minutos después, la chica despertó y preguntó que qué había sucedido, por qué estaba en el suelo y por qué se encontraba en una iglesia. El sacerdote le explicó lo que había ocurrido, mencionando que había espíritus que esperaban el momento de ser liberados. Añadió que así como existe Dios, también hay fuerzas malignas que buscan liberarse del infierno y pueden manipular a almas débiles a través de engaños. Les aconsejó deshacerse inmediatamente de la tabla Ouija, llevarla todos juntos a un río y dejarla ahí, ya que el agua simboliza la purificación del alma. El maestro se ofreció a llevarlos al río Ramos al día siguiente para deshacerse de la tabla, y así lo hicieron. Sin embargo, al regresar a la preparatoria al día siguiente, se encontraron con la desagradable sorpresa de que la tabla seguía ahí. Sin pensarlo mucho, decidieron renunciar todos a la sociedad de alumnos y escondieron la Ouija en ese lugar para jamás volver a jugarla. Esta historia es real, según me la contó una persona que participó en ella hasta el final, quien actualmente es maestro de la preparatoria donde ocurrieron los hechos. Comenta que todos los involucrados se distanciaron y nunca volvieron a hablar desde entonces.